Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Diálogo Libre. Como todos los viernes les traemos temas de análisis y de interés para usted. Hoy estaremos conversando sobre las consecuencias que ha traído lo ocurrido el pasado domingo en un bus extraurbano de rutas cortas en San José Pinula, donde fue colocado un explosivo que dejó como resultado 15 personas heridas y 2 fallecidas. Pero antes de presentar a nuestros invitados expertos en estos temas, vamos a dejarles un video para que ustedes tengan contexto de lo que estaremos conversando en este programa. Un tenso ambiente se vive en la capital y municipios aledaños desde la mañana del domingo 6 de marzo, cuando una explosión dentro de un bus ocurrida en la tercera calle y sexta avenida de la zona 4 de San José Pinula dejó hasta el momento 2 personas muertas y 15 heridas. Un día más tarde, otro atentado similar, ocurrido en un comercio de la zona 6, aumentó la paranoia entre los guatemaltecos, quienes aún esperan respuestas de las autoridades, que se han limitado a decir que los ataques habrían sido perpetrados por la Mara 18. El miércoles último en Amatitlán fue detenido un hombre que portaba una bomba molotov, con la que, según las investigaciones, pretendía atacar un bus en ese municipio. Finalmente, ayer por la tarde, la Policía Nacional Civil detuvo un autobús urbano en la 15 calle y tercera avenida de la zona 1 por una supuesta amenaza de bomba. En el interior del automotor se encontró un mensaje de amenaza de supuestos pandilleros, quienes colocaron un explosivo falso. Vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros se encuentra Edgar Guerra, él representando, es defensor de los usuarios del transporte, representando a la Procuraduría de Derechos Humanos, y a Estu Velasco, él es subdirector de investigación criminal. Para empezar, pues que nos digan ustedes cómo ven la situación. ¿Consideran que se ha generado algún tipo de psicosis, tomando en cuenta que a partir de lo que ocurrió el domingo se han dado algunos casos similares? Por ejemplo, en la zona 6, 2 mujeres lanzaron combustible en un bote, provocaron un incendio, dejaron 2 personas heridas, y también ayer precisamente aquí en la zona 1 fue localizada una bomba simulada en un bus de la ruta 70. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Empezando por Edgar Guerra, ¿se ha creado algún tipo de psicosis o se quiere crear, mejor dicho, un pánico en la población guatemalteca? Buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad. Pues realmente hay un ambiente de miedo, de temor dentro de los usuarios de transporte público, no solamente de los usuarios, de la población en general, que ve con temor, ojalá que no se cree eso, psicosis. Hemos estado entrevistando a algunos usuarios de transporte colectivo en los autobuses o en las paradas. Ellos indican que sienten temor al ingresar a un autobús, ahora más con este tipo de situaciones conexas o de, podría decirse, bromas de mal gusto, podría ser, en donde las consecuencias en la psicología de los guatemaltecos ha sido muy profunda. Yo creo que ese temor se ve desde el momento del abordaje de un autobús. Han habido acciones de la Policía Nacional Civil, que vamos a platicar, me imagino, más adelante, de este tema de prevención, en donde el sentir de la población realmente hoy es de temor al abordar una unidad de transporte público. Para Estu Velasco, con lo de ayer en la ruta 70, ¿fue algún tipo de intimidación? ¿Cómo califican esto ustedes? Sí, muchas gracias por el espacio que dan a la PNC de poder informar de los avances y la lectura de escenario que tenemos ante este fenómeno criminal. Primeramente, refiriéndome respecto al ambiente o el escenario de terror que podría haber en la sociedad guatemalteca, definitivamente todo acto terrorista, por su naturaleza, lleva circunscrito el generar un efecto multiplicador de terror. Definitivamente, para poder medir esos niveles de psicosis criminal que pudiera existir, habría que hacer un censo bastante completo. Sin embargo, no se descarta que parte de la población pueda tener algún temor. Sin embargo, también va a la par la reacción que pueda tener en política criminal el Estado al ir contrarrestando estos escenarios. Lo que usted muy bien refería, después del primer hecho terrorista, el hecho de la bomba que ocurrió en San José Pinula, al día siguiente en zona 6 una bomba incendiaria. Sin embargo, después el planteamiento operativo y la reacción del Estado en conjunto con la sociedad, que ha dado información, también ha generado y ha evidenciado la capacidad que se ha tenido de ir anticipándonos a posibles escenarios que podrían haber convertido y haber multiplicado más ese terror. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos la alerta temprana de un objeto sospechoso que llamaba la atención dentro del transporte urbano.
Las unidades antiexplosivos de la PNC y la DIDAE fueron al área, la aseguraron y determinaron que atendía a una simulación de bomba, es decir, no tenía toda la articulación o no estaba integrada en su conjunto para poder hacer daño. Sí tenía un mensaje relacionado con el tema de extorsión. A esto se suman 3 capturas de personas que han tenido en su poder elementos para hacer una bomba o mandar bombas incendiarias que han sido capturadas. Entonces creo que en ese capítulo es un equilibrio también bastante importante que se está haciendo por la reacción operativa de la PNC en conjunto con el Ministerio Público mientras avanza el proceso de investigación criminal. En definitiva, la respuesta que el Estado pueda dar y que podamos dar los entes de investigación criminal al hecho que ocurrió va a determinar mucho la capacidad de multiplicación que pueda tener todo acto terrorista. ¿Casos aislados o inteligencia ha determinado si podría tratarse de un mismo grupo? Hasta el momento tenemos 2 casos asociados, por ejemplo el de Amatitlán y probablemente el de ayer en la Ruta 70 puede tener alguna vinculación según los entes de inteligencia civil e información policial. La investigación continúa, pero sí todos estarían inmersos al tema de la extorsión. Destacar acá de que la investigación continúa en estos 2 escenarios posteriores a la explosión y la reacción ha sido bastante efectiva de anticiparnos y poder captar a esas personas de una forma típica antes que aborden un bus o que puedan atentar contra un comercio. Para Edgar Guerra, estos ataques siempre comúnmente están dirigidos hacia el transporte y últimamente se ha hablado mucho del sistema prepago. ¿Han analizado ustedes si esto en verdad es factible para parar este tipo de ataques? Hablando de una manera muy objetiva, aquí no hay que tener ningún tipo de pasión ni de interés, ni económico de ningún tipo. El sistema prepago puede ser un elemento que contribuya al control de cierto tipo de extorsiones. Aquí estamos hablando de extorsiones a los transportistas, que es un tratamiento diferente. La extorsión a pilotos y ayudantes de transporte colectivo, que es otro tratamiento que vendría tal vez a minimizarse el de los pilotos con la implementación tecnológica del prepago. Sería la extorsión que podría minimizarse y que obviamente la implementación de tecnología como el prepago no solamente traería ese tipo de consecuencia positiva, sino también se evitaría el cobro exagerado o ilegal a las tarifas de transporte público, se mejoraría la relación entre el piloto, que ya no habría tanta relación entre ellos y el pasajero, pero siendo muy objetivo y directo, contribuiría un poco a controlar un tipo de extorsión que sería la extorsión que pagan los pilotos de transporte, pero no los otros tipos de extorsión. Ya ha habido también amenazas a Transurbano, por ejemplo, en el pago de extorsión, que han entregado teléfonos celulares, principalmente en el eje norte de Transurbano, tratando de obligarlos y asediarlos para que paguen extorsiones. Y pues aquí hay información del mismo Ministerio de Gobernación del año 2015, que ellos tabularon, y este negocio criminal de extorsión al transporte público significa más de 180 millones de quetzales al año. Ese sería uno de los obstáculos, el presupuesto para implementar este tipo de proyectos. Por ejemplo, en Misco, que los pilotos ya están de acuerdo con que se implemente este proyecto. ¿Qué es lo que hace falta en ese lugar? Pues en este caso, más que todo la voluntad. Yo creo que los sistemas tecnológicos, es decir, los validadores y toda la infraestructura ya está. Eso lo pagó el pueblo de Guatemala con sus impuestos hace más o menos 6 años y medio, con el tema del prepago transurbano, que fueron una erogación realmente de 33 millones de dólares, en donde pues lo que hace falta es voluntad para implementarlo, y se ha dicho desde la Defensoría de los Usuarios de Transporte Público, de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que ya que están los equipos ahí, lo único que falta es la voluntad de instalarlos, preparar a los pilotos y ayudantes. Obviamente los ayudantes tendrían que ser una figura que tendría que reubicarse en otras labores, porque ya no tendría razón de estar, porque ellos son los que cobran el dinero a los pasajeros, muchas veces de una manera abusiva, hay que decirlo como es, ¿verdad? Entonces, en todo caso, solamente faltaría la voluntad de los transportistas y de pilotos para poder implementar estos equipos. Ahora bien, si hablamos de nuevo de metodologías de intimidación, señor subdirector, ¿han determinado ustedes qué tipo de asesoría reciben estas personas que han fabricado estas bombas? Por ejemplo, en el caso de San José Pinula, la persona que colocó la bomba tuvo que haber recibido asesoría, pero ¿esa asesoría de quién es? ¿De personas expertas o simplemente se basan en, por ejemplo, ver un video en YouTube? ¿Cómo logran eso? Sí, dentro del capítulo de investigación criminal es importante llevar una ruta crítica de la escena de crimen.
Primeramente, todas las capacidades criminalísticas de la Policía Nacional Civil fueron enfocadas a la atención de la escena de crimen para de ahí, a través de los expertos de la DIDAE antiexplosivo de la PNC, recuperar la evidencia. Lo que localizamos en el escenario criminalístico fueron 5 elementos que nos orientan a saber que lo que se activó ahí fue un dispositivo, se llama un dispositivo de explosión improvisado. Esto quiere decir de que fue elaborado de una forma artesanal por la mano humana. Sin embargo, la experiencia nos dice de que se necesita, además de la construcción de ese artefacto, al menos una experiencia en su manipulación y sobre todo en su expansión de daño. Toda hipótesis es abierta por el momento. Definitivamente tendremos que localizar con todas las capacidades que tenemos enfocadas, primeramente a los autores materiales que in situ dejó la bomba y también enfocados a individualizar a la persona intelectual que pudo haber dado la instrucción para poder activarla. No descartamos de que el conocimiento pueda venir de cualquier naturaleza, de cualquier conocimiento anterior o cualquier agente que haya estado en un organismo de seguridad anteriormente o que bien pudo haber sido una instrucción por terceros y pudo haberlo hecho. Es decir, aquí cualquier hipótesis es abierta en estos momentos. Lo importante es tener la evidencia científica para primeramente hacer un pronunciamiento, quiénes son los responsables, cuál fue la mejor forma de operar y sobre todo la forma en que se activó esa bomba. No descartamos nosotros que haya sido alguna persona que haya tenido un expertise o que de pronto haya tenido una instrucción muy detallada y que haya tenido la capacidad de poder activarla. ¿Militar, por ejemplo? No se descarta, siempre que hablamos de explosivos, muchos nos circunscribimos al tema militar, pero realmente en una investigación seria, en el 2016, una persona puede tener acceso a entrenamientos privados también, de explosivos, de seguridad, de polígono. Entonces considero que es importante dejar abierta cualquier hipótesis y no casarnos con ninguna estructura, digamos, de seguridad o alguien que tiene un conocimiento. Lo que estamos claros es que vamos muy probablemente por el tema de pandillas y a partir de ahí veremos cuáles son sus conexiones para poder haber hecho este escenario que realmente fue bastante crítico y que estamos convencidos como Policía Nacional Civil que debemos de superarlo y en conjunto con el Ministerio Público evidenciarlo científicamente, quién fue el responsable y además operativamente la Policía Nacional Civil hizo un replanteamiento en los puntos críticos, desplegó unidades de información policial y es por eso de que hemos logrado nosotros prever distintos escenarios que hubiesen complicado más el panorama que inició del domingo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos a nuestro programa Diálogo Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de regreso en el programa Diálogo Libre. Estamos analizando lo que ocurrió en un bus en San José Pinula, donde fue colocado un explosivo que dejó 15 personas heridas y 2 fallecidas. Hoy se encuentra con nosotros el subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, y también Edgar Guerra. Él es defensor de los usuarios del transporte público, representando a la Procuraduría de Derechos Humanos. Y estábamos conversando con el subdirector acerca de la fabricación de este tipo de artefactos. En el caso que ocurrió en 2011 en la calzada San Juan, donde también se colocó un artefacto similar, ¿constataron ustedes qué tipo de estructura era la que operaba ahí y cómo fue que se asesoraron en este tipo de ilícito? Sí, hablando de los antecedentes históricos respecto a este tipo de expresión criminal, podemos puntualizar lo que sucedió en el año 2011 en la ruta San Juan. Ahí también en ese momento todas las capacidades de la PNC fueron enviadas a la investigación criminal y se logra determinar en conjunto con el Ministerio Público de que quien había operado ahí era una clica del barrio 18.
que en esos momentos, para presionar al transporte urbano, activó una bomba y las consecuencias también fueron muy lamentables. A partir de ahí se hizo un proceso serio de investigación criminal. Las personas responsables fueron primeramente evidenciadas a la justicia, enfrentaron un proceso penal y fueron condenadas en los tribunales de justicia. Este antecedente de modus operandi, que los que hacemos criminología en el país le llamamos conducta criminal manifiesta, es un referente también histórico para nosotros hacer un análisis casuístico y en base al escenario que ocurrió, buscar los elementos que pudieran estar vinculados a la primera escena. Esto es algo también que nos hace fortalecer que muy probablemente sea la pandilla 18 quien haya operado. Sin embargo, es una hipótesis más probable. El rumbo de la investigación criminal ya dictará cuáles son realmente las metodologías y los actores victimarios que tendremos nosotros que individualizar en este proceso de investigación criminal. También tenemos todo un estudio desde el año 2009, 10, 11 hasta la fecha de cuáles han sido a detalle las manifestaciones de pandillas respecto a eventos criminales, al lanzamiento de granadas o sobre todo también mencionar, hacía 3 semanas antes de este ataque, las unidades de inteligencia civil y la DIP de la policía junto con el CAT de la PNC y la Fiscalía contra Extorsiones en zona 3 de la ciudad capital incautaron un arsenal de 9 fusiles AK-47, 2 granadas de fragmentación y 2 minas Claymore, las cuales tenían un cordón detonante y el botón explosor. Es decir, estas estaban ya listas para ser activadas. Esto hace también suponer de que en esta incautación se logró prever un escenario que pudo haber sido muy trágico, ya que tratábamos ya de una arma bélica bastante grande y que dimensiona el poder destructor. Lo principal es todo el esfuerzo en conjunto que hace el Estado para poder contrarrestar esto, y en eso también juega un papel muy importante los aliados estratégicos como los medios de comunicación, de prensa, porque a través de ahí podemos informar a la ciudadanía cuál es la realidad de la situación, las capacidades que tiene su policía para poder responderle ante esto y también ir minimizando ese efecto multiplicador que no solamente lo puede aprovechar el victimario principal, sino que lo puede aprovechar un victimario secundario aprovechando la psicología de terror que pretenden infundir. Entonces, a partir de ahí, creo que es muy importante también lo que mencionaba aquí el licenciado Guerra respecto a las contrapartes. El prepago es una parte de esa situación que puede ayudar a prevenir, pero el esfuerzo debe ser en conjunto. Y en materia de investigación criminal, la ciudadanía tiene que estar muy bien informada de que estamos avanzando en el proceso en conjunto con los fiscales del Ministerio Público y que a la fecha ha habido una reacción operativa bastante eficiente en contrarrestar los escenarios para ir minimizando este efecto multiplicador que busca el crimen instaurar en la ciudadanía. Don Edgar, ustedes llevan varias estadísticas acerca de cómo ha estado la violencia en contra del transporte. ¿Esto se ha incrementado con los años anteriores y cuáles son los números que tienen para este año? Pues sí, de manera muy directa. En el año 2010, 204 personas perecieron producto de esos ataques y también por oponerse a ser asaltados en autobuses de transporte colectivo, principalmente los usuarios. Luego 265 muertes, 2013 319, va incrementándose, 2014 418 muertes y al año 2015 250. Hoy llevamos 48 personas muertas y se ve una disminución producto de algunas acciones que ha tenido o tuvo el Estado el año pasado, pero que fueron insuficientes algunas de ellas. Y la otra, que algunos dueños de buses, algunos pilotos prefirieron pagar la extorsión, por eso es que se ven números más bajos. Lo cierto es que aquí ha habido, entre todo, probablemente una falta de interés del Estado de Guatemala, de los funcionarios públicos de turno o en su momento, de los gobiernos, de los últimos 4 gobiernos, seguramente, que no han visto con preocupación o con la responsabilidad que se debe este problema de las extorsiones que ha generado muchas situaciones de terror en el pueblo de Guatemala. Y más que todo, hablando de números,
más de 6 millones de guatemaltecos diariamente utilizan el transporte público. Solamente en la ciudad de Guatemala 2,5 millones están pues, al acecho de este tipo de delincuentes. También el tema de corrupción, vale la pena mencionarlo, ha tenido un impacto muy negativo en la sociedad guatemalteca, en donde fondos públicos que debieron de haber sido invertidos en situaciones de tecnología, en tema de investigaciones, fortalecimiento de las investigaciones, fueron a parar en manos de personas particulares, principalmente funcionarios. Y dentro del análisis se ha visto que también aparentemente hay un divorcio entre la parte técnica, me refiero a los gobiernos anteriores, este es muy pronto para decirlo, este gobierno, y la parte de toma de decisiones. Esa situación muchas veces lleva a tomar decisiones por parte de la cúpula hacia los operativos, pero no las que promueven la parte operativa para disminuir este flagelo social. Y la otra también que se ha generado la propuesta también o la indicación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en cuanto a fortalecer el sistema de justicia, es decir, en su conjunto de manera integral, tanto el organismo judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, y para ello se requieren fondos, se requiere financiamiento. O sea, es un tema que se está postergando y tan importante es la seguridad o la inseguridad que está habiendo ahora y atacarla adecuadamente con los recursos, con más recursos para aplacar esa fuerza de criminalidad que hay hoy, que tienen suficientes recursos con 180 millones de quetzales al año o más, solamente el transporte público. No estamos hablando de cuánto significa de ingresos para ellos, la extorsión a comercios, la extorsión a viviendas, etcétera, que obviamente hoy por hoy, de acuerdo a los procedimientos burocráticos de compras y todo eso, significa una desventaja para la sociedad, para el Estado de Guatemala, en contraposición a los delincuentes. Varias personas se están comunicando a través de las redes sociales. Vamos a leer algunos mensajes porque son varios. Dice, por ejemplo, Ángelo Hernández, dice, para empezar, se debe educar bien a sus hijos desde pequeños para que no se desvíen del camino. Y pues si creen que chuecos es tener, bueno, se debe enderezar a esta gente a plomazos, dice, a esos parásitos. Dice Pablo Tol también, que busquen una pronta solución a los ataques terroristas, las extorsiones, asesinatos y violaciones y la corrupción en los diferentes ministerios de gobierno. Leonel Chocojay dice, yo creo que el gobierno debe tomar cartas en el asunto, como la pena de muerte a todos los asesinos que han enlutado a varias familias guatemaltecas. Lourdes Mazariegos dice, pues que reactiven la pena de muerte o que están esperando que estos mareros acaben con todos nosotros matándonos con bombas. Es parte de los comentarios de lo que está expresando la gente que está en sintonía de nuestro programa. Le pregunto a Estú Velasco, en el tema de las pandillas en Guatemala, por ejemplo, en El Salvador se sabe de que están unificadas, que incluso se manifiestan en un bloque, pero en Guatemala, ¿cómo está ese fenómeno? ¿Aún están independientes los bloques o ya se ve que hay una mayor organización y que se podría ver con este tipo de atentados? Sí, definitivamente el enfoque que usted está dando, licenciado Patzán, es muy importante. Analizar la región respecto al fenómeno de las pandillas y las extorsiones. Como decía aquí el licenciado Guerra, de 2014 a 2015 se observa una disminución en algunos hechos criminales. Es importante hacer la lectura hacia dónde va Guatemala y cuál es la incidencia criminal en las muertes violentas en el país. Tenemos nosotros los reportes internacionales que en Guatemala tenemos un promedio de 30 personas fallecidas violentas por cada 100,000 habitantes, que es algo grave, ¿verdad? Sin embargo, hemos logrado una disminución de 4 puntos en los últimos 4 años. Cuando nos pasamos a menos de 150 kilómetros de la frontera, tenemos a El Salvador, que tenemos 106 muertos por 100,000 habitantes, y Honduras, 58 muertos por cada 100,000 habitantes. Estos 3 países que conformamos la región centroamericana tenemos el problema de pandillas. En Guatemala estamos haciendo un estudio bastante serio respecto al tema de pandillas para poder hacer un planteamiento y un pronunciamiento como PNC para que todo el Estado pueda utilizarlo en los análisis y los medios de comunicación. Hasta el momento, el análisis de conducta criminal y de metamorfosis criminal nos indica de que tanto la pandilla del barrio 18 como la MS son pandillas equidistantes, ¿verdad? Y que cada uno tiene su rentabilidad a través del crimen, pero que tienen acciones totalmente distanciadas, ¿verdad? Las dos son bastante violentas y crueles.
Y hasta el momento tenemos nosotros en este año a 95 personas integrantes de las dos pandillas detenidas por extorsión. Les hemos incautado más de 60 armas de fuego, incluyendo 15 fusiles AK-47. Le hemos incautado 15 vehículos y también esto va incidiendo en la capacidad operativa de toda estructura criminal. Hasta el momento el análisis criminológico que tenemos y de ahí orientamos la capacidad operativa es que son dos pandillas que actúan de distinta forma y con distintas líneas de acción. Esto es importante conocerlo porque de ahí nosotros activamos los planes operativos y de investigación criminal que estamos enfocando en estos momentos. El barrio 18 tenemos un aproximado de 800 personas detenidas en el sistema penitenciario y de la MS casi llegamos a los 400. Esto es importante decirlo porque estos son personas intramuro, ¿verdad? Que ya la institución policial logró evidenciarlos con alguna investigación criminal en conjunto con el Ministerio Público y están en resguardo en el sistema penitenciario. En este año llevamos 95 personas detenidas y seguimos analizando la mutación o la metamorfosis criminal que tienen estas organizaciones para ahí nosotros poder plantear nuestras estrategias operativas en base a los recursos que tenga la PNC, que los tratamos de maximizar cada día. Ya. Bueno, tenemos que ir a una última pausa, pero ya regresamos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de regreso en el programa Diálogo Libre. En el último bloque le consulto a Edgar Guerra, que representa a los usuarios del transporte. ¿Cuál es el análisis que hace usted? ¿Hacia dónde vamos con todas estas situaciones? ¿Existen verdaderas estrategias que podrían parar este tipo de ataques o estamos viendo o podría haber más saña incluso aparte de estos bombazos? ¿Qué tipo de estrategias concretamente cree usted que se deberían implementar para frenar este tipo de violencia? Primero, desde el año 2010 que se empezó a analizar, o yo empecé a analizar un poco el tema de las extorsiones al transporte público, se comenzó a descomponer aún más el tema, más violencia por parte de los grupos que se dedican a estas extorsiones. Hoy vemos cuerpos desmembrados, tirados en Misco, por ejemplo, como un disuasivo, un mensaje muy claro del nivel o la capacidad de violencia que tienen ellos para generar bombazos o activación de bombas en autobuses de transporte, en donde lamentablemente ahí es donde el pueblo de Guatemala debiera de volcarse mucho más activamente, de una manera pacífica pero muy contundente, a exigir la seguridad, que es una garantía constitucional en el artículo 1 y 2 de la Carta Magna, en donde no se puede seguir permitiendo que lastimen a niños, a personas mayores, a ningún ser humano en ese país. Da pena enterarse uno pues que niños de 7, 5, 4 años, 2 años, 3 criaturas quedaron pues, lamentablemente heridas en este tipo de hecho criminal, que el pueblo de Guatemala debería estar exigiendo la captura inmediata de estos delincuentes. Yo sé que están haciendo su esfuerzo también, habrá que ver ese fruto de ese esfuerzo, no solamente la Policía Nacional Civil, sino también comprometidos el Ministerio Público, el organismo judicial también, para poner tras las rejas a estos delincuentes criminales. Y la otra situación que se ha visto, que hay cosas que el pueblo de Guatemala ya conocemos. Una de ellas es por qué no se inhibe la señal de celulares dentro de los centros de detención, si sabemos, de acuerdo a datos oficiales, que el 60-70% de las coordinaciones de esos eventos se dan desde los centros carcelarios. El hacinamiento que se da en los centros de detención, ahí está la propuesta del comisionado Iván Velázquez, en donde indica, y es una realidad, pues que tenemos que afrontar los guatemaltecos, de dónde van a haber recursos. Eso lo dirá la misma población y el gobierno central y el Congreso de la República, recursos suficientes para poder controlar y detener este flagelo social que es la violencia, no solamente en el transporte público, porque también se viven asaltos en tiendas, en comercios, extorsiones a todo momento.
pero sí el problema del clima, y no se trata de percepciones, se trata de realidades. Aquí estamos viendo números, sabemos que la Policía Nacional Civil está haciendo esfuerzos importantes y se debe invertir más en el tema de prevención, entre otras de las situaciones. También la depuración de las fuerzas de la Policía Nacional Civil y de otros entes, del Ministerio Público, incluso que hay rumores, los mismos transportistas se quejan de que probablemente dentro de ellos hay elementos malos que están contribuyendo con los grupos delincuenciales también. Para el señor Stu Velasco, antes de la etapa de conclusiones, preguntaba una persona aquí, pues para saber a qué nos enfrentamos, él preguntaba cuánto tiempo lleva elaborar este tipo de bombas artesanales y qué tanto alcance tienen. Bueno, primeramente, realmente dependerá del tipo de artefacto explosivo que se pueda realizar, de la pericia de quien la realice, de encontrar todos los elementos para poder integrarla y de ahí poder accionarla. Realmente tendríamos que tener claro quién es la persona que lo va a realizar y quién lo va a activar para poder un parámetro, pero esto pues lleva una planificación que podría tratarse de cualquier tipo de días, ¿verdad? Días poder realizarla y poder activarla. Tenemos que tener un caso muy en específico. También aprovechar la participación de la ciudadanía para que tomen en cuenta la línea 1561, la línea 1561 de Cuéntaselo Valdemar, para que toda la información que ellos puedan tener de un ilícito, cualquier información que pueda también estar vinculada a estos actos de terrorismo, puedan suministrarla y entonces nosotros poder tener esa información que posee la ciudadanía, que cree un mejor país, y para que la policía la pueda aprovechar, por favor tener en cuenta esa línea que es muy importante para nosotros. Ya para concluir, ¿qué tipo de estrategias se están implementando o deberían de funcionar para parar estos ataques en contra de los buses? Cuando hablamos de política criminal debemos tener presente que la política criminal se sostiene del pilar de la reacción ante el crimen y de la prevención del delito. A nosotros nos corresponde más el capítulo de la reacción operativa cuando el delito se ha formado. Nosotros tenemos la JEPEDI, la Jefatura de Prevención Estratégica, que tenemos un georreferencial de cómo se va dispersando la criminalidad en todo el país. A partir de ahí, nosotros enfocamos todo recurso humano. El Policía Nacional Civil tiene un promedio de trabajo diario de 19 a 20 horas para poder cumplir con la misión encomendada. Tenemos planes operativos en puntos críticos, como lo he mencionado, en la zona 6, José Pinula, Misco y otras áreas que creemos de alto riesgo. Además, también tenemos unidades de información policial, que son las que nos han estado alimentando estos escenarios que hemos prevenido. Y también nos corresponde realizar la investigación criminal. Ir al área de campo, entrar a áreas de alto riesgo, recolectar la evidencia y darla con un informe técnico al Ministerio Público para poder iniciar la etapa procesal. Es también importante decir que estamos comprometidos en disminuir estos ataques violentos de las extorsiones. A la fecha, nosotros en conjunto con el Ministerio Público y las unidades operativas de la policía podemos demostrar y hemos cumplido, hemos evitado en este año muy probablemente la muerte de 85 pilotos de buses. Esto cuando tenemos la alerta, sea técnica o de campo, por ejemplo, cuando van a asesinar a un piloto en los precisos momentos, las unidades operativas se acercan, capturan a los menores, a los mayores de edad con el arma de fuego y llevamos un conteo de que ese atentado no se cometió. Llevamos 95 muertes evitadas, seguiremos trabajando día a día y también es muy importante el capítulo de la prevención, aparte de la situacional, las causas que generan el crimen. Y creo que ahí es un esfuerzo en Estado, un esfuerzo también familiar, cultural, para que todas las causas o las vulnerabilidades que hacen que una persona también pueda delinquir se puedan ir evitando. Es un capítulo bastante profundo a analizar, pero es importante la prevención, lo que decía el cibernauta, educar a la familia, educar a los hijos para poder también colaborar, es algo que decía ahí el seguidor de las redes. Y a nosotros nos corresponde operativizar. Tenemos ahorita al 100% de la fuerza policial, como decía, trabajando minuto a minuto en la investigación criminal y en la prevención situacional. Esto nos ha evitado por el momento seguir con los ataques consecutivos que tenían programados.
Esperamos en el mediano tiempo posible, en un esfuerzo que hay que decirlo bastante puntual, tenemos una mesa técnica conformada por la Fiscalía contra Extorsión del Ministerio Público, la Fiscalía contra la Vida, el Departamento de Investigación Criminal de la PNC contra la Vida, la DIP y otras unidades como explosivos de la PNC que están trabajando para poder resolver este caso y también poder prevenir cualquier otro escenario que pudieran ellos proyectar de atentado. Hay mucho que hablar de este tema, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le agradecemos al subdirector de Investigación Criminal, Lestu Velasco, y también a Edgar Guerra, representando a la Procuraduría de Derechos Humanos. Yo los invito a que no se desprendan de prensalibre.com porque a cada momento actualizamos la información de su interés. Pase feliz tarde.